Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en Su Caso en Casa. Qué alegría vernos para hablar de temas de actualidad, temas que nos interesan y temas que por supuesto tienen que ver también con nuestra vida cotidiana, como es el caso del tema de hoy, la reforma tributaria. 311 artículos, 183 páginas. ¿Qué contempla la reforma tributaria? La semana pasada iniciamos un programa especial sobre este tema para que ustedes puedan aclarar todas las dudas que tienen. Acá en el programa queremos hacer un poquito de pedagogía y contarles a ustedes algunos aspectos importantes de la reforma tributaria que actualmente cursa en el Congreso de la República y que está esperando a ser sancionada además por el presidente antes de que termine este año, o sea, en diciembre. ¿Cuánto tiempo queda? Poquito, dicen algunos. Además, la reforma tributaria que pretende el gobierno genera dificultades, dicen además también los expertos, desde su misma presentación, dado el corto tiempo, porque tenemos ya hasta diciembre, o sea, queda prácticamente menos de un mes, para discutir temas tan álgidos que requieren un mayor tiempo para su comprensión por parte de los congresistas. Esta reforma, como les decía, está condensada en 311 artículos y pretende incrementar el recaudo tributario para cubrir un déficit de 24 billones de pesos. Y somos nosotros, los colombianos, de nuestro bolsillo, los que tenemos que contribuir. Estén muy pendientes y participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas en el 232-4604 y 018-051-5015. Ciudadanos comunes y corrientes, pequeños y medianos comerciantes, grandes empresarios. ¿Qué nos tocará a cada uno? Yo los invito para que se queden con nosotros durante esta media hora, porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Caso en Casa, estamos en directo para que participen no solamente a través de nuestras líneas telefónicas, hay una local para Medellín y el área metropolitana. También tenemos una línea de larga distancia para las personas que nos acompañan en muchas ciudades de Colombia, desde donde nos han reportado sintonía, y en los 125 municipios de Antioquia. Pero también estamos en redes sociales, en Twitter nos encuentran como numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook como Canal Teleantioquia. Les contaba ahora que la semana pasada iniciamos este especial sobre la reforma tributaria para que los colombianos conozcamos más en detalle parte, porque es muy larga, son 183 páginas y los 311 artículos que contempla la reforma, conozcamos en detalle y pues miremos lo que nos espera. Por supuesto, espero también sus preguntas. Y a las personas que me han preguntado por el programa, el anterior también lo pueden encontrar ya en YouTube, en Teleantioquia, Canal Teleantioquia, programa Su Caso en Casa. Está con nosotros el doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín. Él es contador público, magíster en tributación, especialista en revisoría fiscal y gestión tributaria. Gracias por acompañarnos nuevamente, doctor Campo. Bienvenido. Yasmín, muchas gracias por tenerme de nuevo por acá. Con mucho gusto acá tratando de aclarar algunos de estos innumerables aspectos de la reforma tributaria. Muchos, innumerables aspectos. Usted lo ha dicho y la semana pasada iniciamos una serie de preguntas, muchas se quedaron pendientes. Doctor Campo, ¿qué impuestos se ven afectados con esta reforma tributaria para retomar un poquito lo que iniciamos la semana pasada? Claro que sí, Yasmín. Recordemos que esta reforma impacta prácticamente el impuesto de renta, crea nuevas condiciones para los no declarantes, para los declarantes también, para las empresas es muy importante por los cambios en los que se proponen incorporar las bases en materia de normas internacionales de información financiera, las bases NIF, ahora en la parte impositiva. Para las mismas empresas tienen mucha afectación en el tema de renta presuntiva, firmeza de las declaraciones, limitaciones de costos y deducciones, pero también toca aspectos relacionados con el IVA, con el impuesto al consumo, deja permanente en 4 por mil la tarifa del gravamen al aumento financieros, que se nos habían dicho que se iba a marchitar dicho impuesto, pero ahora esta reforma pretende dejarla permanentemente. Lo más connotado pues, que llama la atención del público es el aumento del IVA a la tarifa del 19% y la consideración de muchos aspectos, por ejemplo, la incorporación del impuesto al consumo al consumo de bebidas gaseosas, sí, azucaradas, o azucaradas como se les conoce, que está sí, planteado pues allí en el proyecto, y pues también trae cambios en materia de procedimiento tributario, en materia de facturación electrónica,
de los controles que se pretenden establecer y también en lo que tiene que ver con la administración tributaria con la DIAN como tal. Además, lo decía el doctor Campo la semana pasada, más de 500.000 colombianos entrarán a declarar renta. Está con nosotros Margarita, bienvenida. Se encuentra en Aranjuez, Margarita. Buenas noches. La escuchamos, bienvenida. Qué gusto saludarla. Gracias. Buenas noches, es tan amable. Para felicitarlos por el programa y para preguntarles que si muchas gracias. Margarita, gracias. le va a bajar todo el volumen a su televisor, Buenas por noches. favor, para escucharla mejor. Le baja todo el volumen. Todo. Bueno, el 19%. El 19%. El IVA. Margarita, bueno, mientras restablecemos nuevamente la comunicación con Margarita, yo les voy a decir a los televidentes, a quienes se comuniquen a través de nuestras líneas telefónicas, que antes de salir su llamada al aire en el programa, le bajen todo el volumen al televisor para escucharlos mejor y así agilizamos un poquito más. Margarita, ahora sí la escuchamos. Es tan amable que al doctor, para felicitarlos por tan excelente programa, que nos enseña muchas cosas, nos da mucha cultura. Gracias. Y que en realidad, para preguntar que si el 19% del IVA va a crear más evasión a los impuestos. Es una buena pregunta, Margarita. Gracias por participar hoy en el programa, doctor Campo. Mire qué tan interesante el planteamiento de Margarita, Sí. porque hay que recordar uno de los aspectos de la hacienda pública cuando estudiamos todo este tema de la constitución técnica del impuesto. Hay algo que se llama la curva de Laffer. ¿Y qué significa? Y esa ¿Qué curva de es? Laffer enseña que en la medida en que se aumenta la base tributaria o se aumenta la tarifa impositiva, llega a un punto donde se desincentiva tanto el pago del impuesto que puede dar lugar a la evasión. Entonces fíjese cómo en el caso del impuesto, en el IVA, que es un impuesto indirecto, cuando se eleva progresivamente la tarifa, ese aumento de la tarifa puede en algún momento, pues por un lado provocar, desincentivar el consumo de ciertos productos, pero en otro lado también puede generar un foco de evasión fiscal y pues es una situación que podría ser contraproducente, ya que lo que pretende el gobierno es precisamente lo contrario, aumentar el recaudo aumentando la tarifa, pero ese es un riesgo que se corre sobre todo cuando tenemos tipos impositivos muy altos. Por supuesto, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy estamos hablando en su caso en casa de la reforma tributaria, qué aspectos contempla y cómo nos veremos impactados o afectados los colombianos. Yo invito a todas las personas que a esta hora nos acompañan para que participen con sus preguntas. Sé que hay muchos emprendedores o pequeños o medianos empresarios que a esta hora nos ven. Es este espacio importante para que ustedes puedan resolver todas esas dudas que tienen sobre la reforma tributaria en el 232-4604 y 018-051-5015. Doctor Campo, la semana pasada iniciábamos un tema que es bien interesante y tiene que ver con el monotributo. No lo alcanzamos a explicar en detalle, a profundizar en él. Qué bueno que contemos bien qué es el monotributo y a quién va dirigido además. Bueno, entonces, retomando lo que hablábamos el jueves anterior, tenemos que el monotributo nace como una alternativa en el impuesto de renta para los pequeños comerciantes que tienen los pequeños tenderos y también para el caso de las peluquerías, en fin. De las personas, por ejemplo, de las empresas familiares que sí, que venden sean personas arepas, naturales, ese tipo de empresas, ¿cierto? Personas naturales, que el establecimiento no tenga un área superior a 50 metros cuadrados, tal como está en el proyecto, que tenga unos ingresos de 3.500 VT, es decir, está casi equiparando la situación con el régimen simplificado del IVA, y pues básicamente está dirigido a personas naturales, no sociedades, y es opcional, no es obligatorio. En el punto de las consideraciones que pretende el gobierno es entrar en el torrente tributario a mucho sector de la economía informal, o los pequeños tenderos que muchas veces no pagan el impuesto, pero habían algunas críticas que hacíamos, nos parece importante. Digamos, la intención es buena desde el punto de vista de tratar de formalizar la economía y que el tributo de pronto no va a ser muy alto, porque si tenemos en cuenta que el tributo mayor en un año sería 1 millón de pesos, pero ahí viene la crítica. No todos los pequeños tenderos están en capacidad de pagar ese tributo. O las peluquerías. Claro, bueno, y ahí porque viene no tienen ese margen tampoco. Ahí viene además la pregunta, doctor Campo, y le voy a pedir a María Elvira, que está en la línea, que nos espere un minutico para dar respuesta a esto, y es que si es voluntario, entonces, ¿qué pasaría? Y, o sea, entonces diríamos, nos relajamos o se van a Es relajar. voluntario, es en función de los ingresos brutos, más no de la utilidad.
Entonces ahí hay que distinguir dos aspectos. Una cosa es la utilidad, es decir, los ingresos ya depurados con los costos y gastos, y otra los ingresos brutos, que es sencillamente por lo que vende o factura el tendero. Muy bien, estaba con nosotros María Elvira, gracias por acompañarnos. En su caso en casa, bienvenida. Muy buenas noches y para las felicitaciones por ese programa. Gracias. Y mi inquietud es la siguiente. Los impuestos de las casas, hay que pagarlos, pues, por ejemplo, el impuesto a una persona que tenga una casa que valga menos de 150 millones, le suben el impuesto como cada año, lo van a subir todavía más, porque hay personas que tienen un estrato 2 y el impuesto está viniendo demasiado caro. Sí. Entonces yo quisiera saber de eso. Y de un derecho de una casa también cobran el impuesto porque es que está viniendo muy caro. Entonces, para que me haga el favor y me explique sobre eso. Feliz noche y muchas gracias. Para usted igual, gracias por participar. Y es otra pregunta muy interesante porque aquí ya tocamos el tema de vivienda. Claro que sí, pues hay varios aspectos por decir, particularmente ya se refería al impuesto predial. Recordemos que la potestad de gravar la propiedad inmueble por constitución es de los municipios, pero lo que han hecho las reformas tributarias es establecer nuevas bases gravables y, por ejemplo, en el impuesto predial, esas bases gravables se han venido modificando en los últimos años de tal manera que se aumenta la base tributaria y también se han se han incrementado las tarifas sobre las cuales se cobra el impuesto. De manera pues que allí lo que vemos es un aumento constante porque normalmente los municipios cuando hacen sus actualizaciones catastrales, entonces... De forma independiente, ¿cierto? Claro es cada que municipio sí, que lo porque hace. es potestad de los municipios, Sí. lo decíamos por mandato constitucional. Pero lo que se han hecho algunas normas, algunas leyes de orden nacional es permitirle a los municipios cobrar un mayor impuesto en la medida en que le permite cobrar una mayor tarifa. Muy bien, está con nosotros Marina. ¿Dónde se encuentra usted, Marina? Y bienvenida. Ay, yo estoy llamando desde Pereira. Ay, qué bueno, qué gusto saludarle y tantos televidentes que tenemos en esta ciudad. Bienvenida. Ay, muchas gracias, doctor. ¿Le puedo hacer la pregunta ya al doctor? Por supuesto. Doctor, vea, yo quería preguntarle, las personas que pertenecen al régimen simplificado, que tenían un tope de 113 millones para no pagar el impuesto, para no pagar el IVA, ¿cómo quedan estos del régimen simplificado y si ellos tienen que llevar contabilidad según lo que me comentaron por ahí? Claro, gracias Marina por participar. Esperamos que siga con nosotros acompañándonos todos los días, en su caso en casa. Doctor Campo. Sí, hay que decirle, doña Marina, que el régimen simplificado sigue existiendo, se siguen dando los topes para pertenecer a este régimen que ya pues están establecidos, definidos desde hace buen tiempo en las 4.000 unidades de valor tributario en ingresos, pero lo que cambia con esta reforma es la posibilidad de que muchas personas puedan estar al mismo tiempo con el régimen común del IVA y el monotributo. O los que están en el régimen simplificado, si cumpliendo los requisitos para el régimen simplificado, también si cumplen los requisitos para estar en el monotributo, pues quedan en el monotributo. Pero hay que aclarar algo, los comerciantes siempre han tenido que llevar contabilidad, lo que pasa es que no lo han hecho con el prurito aquel de que la ley tributaria les dice que como no están obligados a facturar, entonces pueden llevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias. Pero el Código de Comercio es muy claro, todo el que sea comerciante tiene que llevar contabilidad. Lo que pasa es que el régimen simplificado lo han tratado desde el punto de vista tributario de una forma más laxa y mucha gente se confía, pero hay que llevar contabilidad. Saludamos a esta hora a Fabio, que también nos acompaña, en su caso en casa. Lo escuchamos, Fabio, y bienvenido. Pues yo quería saber hasta qué cantidad de salario entraría a pagar impuestos. Y esa es una muy buena pregunta y es la que nos hacemos también muchos colombianos. Fabio, gracias por participar en su caso en casa, porque lo decíamos ahorita, entrarán más de 500.000 colombianos inicialmente, pero el doctor Campos nos decía la semana pasada, no, es que incluso hasta más de 500.000 colombianos entrarían a declarar renta. Sí, porque es que si tenemos en cuenta las nuevas previsiones de las bases gravables del impuesto de renta para personas naturales, tendríamos que decir que una persona natural para declarar con 1.400 VT para el 2018 serían 1.000 VTs y eso nos da un promedio más o menos de $1,5 millones de pesos mensuales con los cuales una persona entraría a presentar su declaración de renta, pero como bajan las bases también para calcular el impuesto, entonces estaríamos casi diciendo que sobre esa base, a partir de allí,
estaríamos empezando a tributar de una base gravable que por otro lado limitan las deducciones para calcular esa base gravable del impuesto. 311 artículos, 183 páginas. Ustedes se alcanzan a imaginar todos los aspectos que contempla, incluso la telefonía celular también. ¿Qué efecto tendría la reforma tributaria entonces en el consumo de datos de celular, por ejemplo? Vamos a recibir a Luz Ofelia, que se encuentra aquí en San Antonio de Prado. Vamos con su pregunta y la respuesta después de la pausa. Luz Ofelia, la escuchamos. Adelante. Muy buenas tardes o buenas noches. Bienvenida. Mira, es para preguntarle al doctor. Supongamos, como están subiendo pues los impuestos y todo eso, los prediales y de todo, entonces los que estamos pagando arriendo, las casas las están subiendo muy caras. Entonces, imagínate, no tenemos cómo pagar un arriendo, y si pagamos arriendo, no tenemos cómo comer y pagar servicios, porque de verdad están muy altos los arriendos. Muy bien, Luz Ofelia, gracias por participar hoy en el programa. La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa. Muy breve, en su caso en casa, estamos hablando hoy de la reforma tributaria. Estamos conociendo en detalle algunos aspectos importantes para que tengamos presente los colombianos. Muy breve, y en minuto regresamos con ustedes. Regresamos a su caso en casa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en directo. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-1051-5015 para que sigan participando con sus preguntas. Estamos hablando de la reforma tributaria que será o tiene que ser sancionada por el presidente ya ahorita en el mes de diciembre. Y estos aspectos son bien importantes para recordar. La reforma tributaria propende por establecer bases gravables a partir de las NIF. Esto pone en riesgo la soberanía tributaria del país, ya que estas normas son reguladas por un ente internacional. La reforma tributaria deja a tarifa general y a base general a servicios generales como los de seguridad, aseo y vigilancia, que antes tenían una base gravable especial medida en el factor AIU, que significa, doctor Campo, Administración, imprevistos y utilidad. Muy bien. Esta reforma pretende ampliar la firmeza de las declaraciones tributarias a 3 años. Por otro lado, la reforma aumenta la tarifa de renta presuntiva al 4%. La reforma tributaria pretende bajar las bases de retención en la fuente para personas naturales. El monotributo, si bien tiene la intención de generar un pago moderado por parte de pequeños comerciantes, puede generar distorsión del sistema tributario por abuso de la figura. Aumentar la tarifa del IVA al 19% produce un efecto general de regresión y en consecuencia puede aumentar la inflación. Estos aspectos son relevantes también para tener presentes en el tema de la reforma tributaria, que además, vuelvo y le repito, son 183 páginas, que sería bueno que los colombianos las pudiéramos leer y estemos al tanto de lo que nos espera, doctor Campo. La respuesta para Luz Ofelia, en relación con el tema de los arriendos. En el tema de arrendamiento seguimos con la tarifa del 19%, en caso de aprobarse la reforma. Entonces allí se vería un incremento en la tarifa, pasaríamos de tarifa del 16% al 19% en el arrendamiento de locales comerciales y en general de locales o negocios. No aplica para el caso de vivienda o de espacios para exposiciones y muestras artesanales, pero digamos que allí se ve un incremento de tarifa que hay que recordar además, Yasmín, que un aumento en el cambio de la tarifa del IVA no empieza a aplicar a partir del 1 de enero, sino que empezaría a aplicar de manera instantánea, porque hay que recordar que el impuesto del IVA como impuesto indirecto es de naturaleza instantánea, es decir, ¿Instantánea se qué significa? causa en el momento en que se produce el hecho, se presta el servicio, se vende el bien. Se sanciona inmediatamente la reforma e inmediatamente. Se publica en el diario oficial e inmediatamente empieza a regir. No es como el impuesto de renta que, de acuerdo con el artículo 338 de la Constitución, empieza a regir a partir del periodo fiscal inmediatamente siguiente. Entonces, esa observación es buena tenerla para nuestros televidentes, porque allí tendríamos una aplicación inmediata de la norma. Mejor dicho, sin comprometerme mucho, puntico en boca, mejor vamos a saludar a Alexander, que a esta hora nos acompaña. Bienvenido. Sí, y adelante buenas con su tardes. pregunta, Alexander. Bienvenida. Son como 4 comentarios que uno escucha en común. Nosotros tenemos una tienda, Sí.
Y no, son corticos. Uno, lo que uno escucha mucho es de que esa reforma tributaria va a poner impuestos para las tiendas, ¿sí? Impuestos para las tiendas. Muy bien. Exactamente, entonces la gente le dice, ¿y usted de dónde va a pagar impuestos? Entonces uno escucha mucho los comerciantes de las tiendas, Bueno. que no, que el mismo termina siendo el mismo cliente el que termina pagando el impuesto. Vamos a ser un poquito más breves, Alexander, porque tenemos otras llamadas pendientes. Bueno, esa es Sí. una. ¿Hasta qué punto termina pagando el cliente el impuesto de la misma tienda? El Lo cliente. otro, ¿hasta qué punto se vuelve eso dificultoso cuando el comercio, el dinero del exterior no entra por tanta reforma tributaria, por esos costos, o el dinero que hay aquí en Colombia termina no invirtiendo aquí, sino saliéndose hacia el exterior, sabiendo que tiene tantos costos y tanto eso? Muy bien. Gracias, Alexander, por participar hoy en su caso en casa, doctor Campo. La respuesta para el televidente. Indudablemente el monotributo va a afectar la actividad comercial de los pequeños tenderos. Ya habíamos advertido que es opcional, es una buena medida en el caso puntual de aquellas personas que tienen capacidad de pago, pero se vuelve contraproducente por dos aspectos. El primero, cuando hay empresas que tratan de distorsionar la realidad y entonces van a utilizar personas naturales para acceder a este beneficio. Y dos, porque puede crear una regresión en el sistema tributario en la medida en que esas personas que tienen menores ingresos van a ver afectado su capacidad real de pago. Habría que advertir además que no solamente eso, sino que algunos productos, por ejemplo, como el caso de las bebidas azucaradas, que tendrán que vender con un impuesto de 300 pesos por cada cierta capacidad de litraje, cada litro Sí. de este producto. Y entonces, pues uno le pone a preguntar un frutiño que vale 800 pesos, entonces va a pagar 800 de frutiño y 300 de impuesto al consumo que porque se engorda. Entonces, ¿por qué el gobierno no busca otras medidas para que los que somos gorditos busquemos ser más delgaditos sin que nos tengan que subir el frutiño? Porque esas medidas tributarias, digamos, lo decíamos el jueves anterior, la política fiscal sirve para reorientar la conducta de los sujetos, de los ciudadanos. Pero en Colombia, por ejemplo, eso es un tema que reviste una situación de manejo como un manejo de salud pública, un manejo cultural y de educación. Y ese bolsillo sí que se va a ver afectado y de hecho ya se han pronunciado muchos gremios en Colombia. Esperemos a ver qué pasa porque falta muy poquito, ya muy poquito tiempo realmente. Está con nosotros Mónica en la ciudad de Bogotá. Bienvenida, Mónica, adelante con su pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera preguntar, si bien todos los colombianos nos vamos a ver afectados con respecto a la reforma tributaria, porque somos absolutamente todos, tanto empleados como empleadores, Sí. yo sí quisiera conocer qué tanto se van a ver afectadas las multinacionales, porque creo que se van a ver más beneficiadas que afectadas y pues eso a mí realmente me parece, de una u otra forma me parece muy injusto, entonces esa sí es mi... Muy buena reflexión la que hace Mónica en Bogotá, el tema de las multinacionales. Es que estamos hablando de los ciudadanos comunes y corrientes, de los colombianos, estamos hablando de los diferentes gremios, de los empresarios pequeños, medianos y por supuesto grandes empresarios. Ahora, ¿qué pasa con las multinacionales? Bueno, ocurre lo siguiente, el sistema tributario tiene muchos beneficios fiscales de los cuales se aprovechan en mucha medida las grandes empresas. A las multinacionales que son muy propicias a realizar esquemas de planeación tributaria, ahí sale un nuevo libro del Estatuto Tributario donde se trata de controlar la planeación fiscal agresiva. Pero primero habría que instruir a los mismos funcionarios de la DIAN qué es planeación fiscal agresiva y tratar de generar una norma que no genere nuevamente distorsiones y que finalmente paguen los que siempre siguen pagando. A mí me parece que en la medida en que se incorporan medidas como el control a la planeación fiscal agresiva, el control al abuso de las figuras de los vehículos jurídicos que se emplean para hacer planeación o esquemas de planeación tributaria, pues allí podría haber un control importante, pero insisto, lo más importante es el control a la evasión fiscal y el control también a ese tipo de operaciones que generalmente generan focos de evasión. Por supuesto, y no nos podemos despedir sin antes dar la respuesta a la pregunta que hacía antes de la pausa, y es los efectos que tendría la reforma tributaria en los consumos o en el consumo de datos de celular. Claro que sí, recordemos entonces, este proyecto de reforma tributaria pretende bajar la base gravable del impuesto, del IVA que se paga en los teléfonos celulares, pagarían al 19% por una base
igual o superior a 33 VTs, algo así como 800.000 pesos. O sea que un teléfono, pues, no la flechita, sino un teléfono normal ya pagaría IVA, y fuera de eso el 5% de impuesto al consumo por los planes de voz y de datos. Pues gracias nuevamente al doctor Wilmar Campo, que como siempre nos acompaña, a la firma Correa y Asociados, el teléfono 266-6474, ellos asesoran en temas tributarios y también en temas jurídicos. Gracias nuevamente por acompañarnos. Claro que sí, Ochoa y Asociados siempre para Claro servir. que sí. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Hoy los espero para que hablemos mañana de víctimas y restitución de tierras. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.